Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden que pues hemos estado hablando en este caso sobre la presión sobre fluidos. Hablábamos la semana pasada que se puede decir que obviamente gracias a nuestra presión sobre fluidos, nuestros animalitos pueden flotar, ¿no? O bueno, algunos de ellos. Perdón. Recuerden que les mencionaba que las moléculas, en este caso en el agua, se atraen por las fuerzas de cohesión y esto pues lo hacen en su capa superficial. Esta fuerza intermolecular denominada tensión superficial es más fuerte mientras más hacia la superficie estaba, ¿no? Y por eso como en este caso nuestro insecto, si ustedes logran ver en la fotito, nuestro insecto está obviamente en la superficie. Y como menciono, esta fuerza de cohesión en su capa superficial, pues lo mencionada tensión superficial, mientras más hacia la superficie esté, pues obviamente esta característica se puede decir que tiene más tensión superficial. Por ello, nuestro insecto se puede decir que flota con esta tensión superficial, ¿no? Se puede decir que, obviamente, esta característica hace que sea más difícil poder mover un objeto por la superficie que por su interior cuando se lo sumerge, ¿no? Recuerde, en este caso. Hablando también de la capilaridad, que recuerden que decíamos que es una propiedad de los líquidos que depende de las fuerzas intermoleculares y le confiere la capacidad de subir o bajar con un tubo capilar. En este caso, pues el líquido asciende y se adhiere al vidrio. Pues miren, el líquido que mencionábamos. En cuanto al líquido, yo mencionaba, pues, que nuestra capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de las fuerzas intermoleculares y le confiere, en este caso, la capacidad de subir o bajar con un tubo capilar. Recuerden que el líquido va ascendiendo y se adhiere obviamente al vidrio de los tubos hasta encontrar el equilibrio en su tensión superficial. Entonces, si yo mencionaba que en este caso ustedes miren, tenemos un tubo súper ancho, entonces al tener un tubo súper ancho, nuestra, nuestra nuestra agüita se puede decir, no es solo un poco, puede adherirse a las paredes, ¿no? Como tenemos, como menciono, un tubo súper ancho. Aquí pues ya tenemos uno que se va encogiendo un poco en cuanto a las medidas de su ancho. Aquí igual ya se va encogiendo un poco más, aquí se sigue encogiendo un poco más y finalmente llega a ser muy estrecho, ¿no? Y recuerden que mientras más delgado sea el capilar, más alta es la columna del líquido. Debido obviamente a que es más alto, en este caso, pues, más alta es la columna del líquido. Si es más delgado, obviamente el tubito. En este caso, pues, lo tenemos. Nuestro último es un tubito que es delgado. Miren, un tubito delgado, el cual, como menciono, depende mucho de mientras más delgado es, pues obviamente más alta es la columna de líquido. Recuerden que en cuanto a la tensión superficial, es cuando ya encuentra en este caso un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, aquí ya encuentra un equilibrio, ¿no? Y pues todos nuestros tubos con agua encuentran equilibrios
pero se puede decir que más capilaridad, pues, tiene eh, nuestro, nuestro, nuestros tubos delgados, ¿no? Y en cuanto a la memoria de forma, pues nosotros tenemos memoria de forma de gases y líquidos. En cuanto a los gases, se puede decir que la comprensibilidad de este estado de la materia influye directamente en su volumen y en su densidad. En cuanto a las características, pues en este caso se puede decir que algunas de ellas intervienen en su fluidez. ¿Quién recuerda en este caso en cuanto a los líquidos y a los gases, cuál era la diferencia en cuanto a su memoria de forma? Tal vez alguien lo recuerda. ¿Recuerda alguien que hablábamos en cuanto a la memoria de forma? Nadie. No, Ya listo. Entonces, ¿qué mencionábamos en cuanto a la memoria de forma? Yo les decía que esta memoria de forma se denomina al nosotros hablar de sólidos y de líquidos, ¿no? En los cuales, pues, los fluidos carecen de memoria de forma. Es decir, que estos no son capaces de volver a su forma inicial. Y como no vuelven a su forma inicial, toman la forma del recipiente que los contiene. Esto se le denomina memoria de forma. Como menciono que es, nuestros fluidos carecen de memoria de forma. ¿Qué quiere decir esto que carecen de memoria de forma? Pues quiere decir que estos fluidos no son capaces de volver a su forma inicial y solo toman la forma del recipiente que los contiene. Esto es lo que mencionábamos, ¿no? Que ellos no regresan a su estado. Entonces, pues, toman la forma del recipiente en el que están, porque no regresan nunca a su estado original, se puede decir, ¿no? Entonces, en cuanto a los gases, por ejemplo, si yo tengo, eh, colocábamos a los tanques de buceo, ¿no? Los tanques de buceo se llenan de aire, en este caso. El aire que necesita el tanque de buceo se le denomina aire comprimido. Entonces, pues, el aire, en este caso, que necesitamos, como mencioné, el aire comprimido. Entonces, los tanques de buceo se llenan de aire comprimido. Dicho esto, se aplica presión para que puedan entrar una mayor cantidad de aire en el mismo volumen. Y cuando un gas se calienta, este tiende a expandirse y a ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene. En este caso, pues se puede decir que cuando los tanques de buceo pues se calientan, se puede decir que tiende obviamente a extenderse o a expandirse y ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene. Entonces, pues se puede decir que nuestro gas obviamente no va a ser. Se puede decir que nuestra paz no va a ser eh, vuelta a su forma inicial, ¿no? Y esto en cuanto a los gases. En cuanto a los líquidos, pues se puede decir que nuestros líquidos no son tan compresibles como los gases. Nuestros líquidos son poco compresibles
debido a la fuerza de atracción que existe entre sus moléculas. Y los líquidos no ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, pues forman una superficie libre, ¿no? Libre se denomina. Listo. Dicho esto, pues vamos a ver la presión. La presión, en este caso, pues se puede decir que cuando un objeto entra en contacto con una superficie, este ejerce fuerza sobre ella. Repito, ahora vamos a hablar un poco sobre la presión. Cuando un objeto entra en contacto con la superficie, esta, pues, o este ejerce fuerza sobre ella, ¿no? ¿Qué menciono? Cuando un objeto entra en contacto con una superficie, este ejerce fuerza sobre ella, intentando perforarla. La capacidad de este objeto, en este caso, pues se puede decir que la capacidad de que este objeto penetre depende mucho de la intensidad de la fuerza y del área de contacto. Entonces, depende mucho de dos cosas. ¿De qué dos cosas depende? Depende de la intensidad de la fuerza y del área de contacto, en la que obviamente se ejerce presión. Recuerda, hablamos ahora de la presión. Cuando un objeto entra en contacto con una superficie, este obviamente ejerce fuerza sobre ella, intentando perforarla. Y la capacidad de este objeto que tiene para penetrar depende mucho de la intensidad de la fuerza y del área de contacto. Entonces, por ejemplo, les he colocado en la fotito, pues, por ejemplo, si una persona coloca un quintal de arroz sobre un clavo que está clavado en una mesa, es muy probable que que el clavo perfore el saco de arroz, ¿no? Porque la presión que se ejerce sobre el clavo es de 100 libras, ya que decíamos que es un saco, ¿no? Como menciono, dando un ejemplo, si una persona coloca un quintal de arroz sobre un clavo, que obviamente esté clavado en una mesa, es muy probable que el clavo perfore el saco de arroz, porque la presión que se ejerce sobre el clavo es de 100 libras y si ustedes se dan cuenta, solo es un clavito para todo este quintal de arroz. Entonces, lo más probable es que sí se perfore. Pero en cambio, si ese mismo quintal se coloca sobre cientos de clavos, que estén clavados, obviamente, uno junto a otro, sin duda se puede decir que ningún clavo traspasará el saco a pesar de tener el mismo peso. ¿Y por qué? Pues esto se debe a la presión, porque ya la presión se puede decir que se distribuye en una superficie mayor. Entonces, recuerde que menciono, la presión siempre depende mucho de la intensidad de la fuerza y del área de contacto. Por ejemplo, ¿qué menciono de ejemplo? Que si una persona coloca un quintal de arroz sobre un clavo que está clavado en una mesa, pues es muy probable que el clavo perfore el saco de arroz porque solo es uno para todo este quintal de arroz. En cambio, si el mismo quintal se coloca sobre cientos de clavos que estén clavados unos junto a otros, sin duda ningún clavo traspasará el saco a pesar de tener el mismo peso. ¿Por qué? Pues obviamente porque esto se debe a la presión que se distribuye en la superficie mayor, debido a que obviamente ya están más clavos unos sobre otros, entonces ya no se puede perforar nuestro quintal de arroz. ¿Entendí de esta partecita? Porque uno se perfora y porque otro no. Porque si hay menos clavos, eso te...
Ellos Me confundí. menciona porque si hay menos clavos, pues obviamente ahí sí atraviesa el quintal de arroz. Pero si hay bastantes clavos, se puede decir que, Que no perfora porque son demasiados panes, clavos. ajá, como hay bastantes clavos y todos son uniditos, se puede decir que ahí ya no se perfora el quintal de arroz porque ya tenemos mayor, mayor ejecución en este caso del peso en todos los clavos, ¿no? Ya no tenemos solo en uno, sino ya los, en todos los clavitos, ¿no? Ya no es solo uno, sino en todos y por ello pues ya no se rompe. Y miren, aquí tenemos una fotito en cuanto a un señor, pues, que puede ser también tomado como ejemplo. Por ejemplo, si ustedes ven, los clavos tienen menos distancia el uno sobre el otro. Miren los clavitos. Aquí tenemos menos distancia el uno sobre el otro. Y si nos vamos al otro lado, están más distantes. Entonces, si yo, obviamente, me paro encima de los clavos, se puede decir que al estar más distantes y solo yo colocar los pies en mis clavos, que en este caso serían obviamente en dos clavitos, se puede decir que sí voy a traspasar, ¿no? A los clavitos. En cambio, están en el lado izquierdo, están con menos distancia, están más pegaditos y yo ya no ejerzo el peso sobre mis dos pies, sino yo ya ejerzo el pie sobre todo mi cuerpo. Entonces, la presión que sucede no va a traspasar porque estoy ejerciendo presión en todo mi cuerpo y los clavitos están menos distantes. Entonces, por ello, pues no voy a traspasar, ¿no? No voy a traspasar sobre mi cuerpo, como menciono, pues porque obviamente están en menos distancia los clavitos. Yo no ejerzo la presión solo en los pies, sino en todo mi cuerpo, y por ello pues se puede decir que obviamente no voy a traspasar los clavitos. Que al contrario aquí, si yo quiero solo ejercer el peso en mis dos pies, y si ustedes ven los clavitos están con mayor distancia, entonces aquí pues no va a ser posible ejercer una presión equidistante porque, pues obviamente, yo quiero ejercer todo el peso sobre mis pies, lo cual pues no funciona mucho porque si voy en este caso, a penetrar los clavitos, ¿no? Esto en cuanto a la presión. Otro ejemplo que ustedes puedan decirme, ya hemos dicho el quintal con el arroz, la persona, en este caso con los clavitos. Otro ejemplo que se les ocurra o que se les venga a la mente. Voy a repetir. Claro, les mencionaba que si tal vez me pueden decir otro ejemplo que se les ocurra en lo que hemos venido estudiando de la presión. Ya mencionamos el quitar de arroz con los clavos, mencionamos ahora la personita con los clavos. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? El globo con agua, Ujú. que Y si lo también, pones donde hay tres clavos, no se hincha, pero si lo pones mm, si al globo con agua le pones con tres clavos, explota. Y, pero al globo, si lo pones en muchos panes, no explota. Así. sí, sí, Justin, muy bien. Déjame colocarte participación en clase. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué mencionamos? Igual como el ejemplo de que Justin nos menciona él que si colocamos
un globo con agua en tres clavos que están súper distantes, pues obviamente nuestro globo va a penetrar en este caso, ¿no? Y en cambio, si tenemos igual un globo de agua con varios clavos, en este caso no tan distantes, y se coloca el globo, pues obviamente no va a penetrar porque está ejercido eh, ya la presión, pues obviamente en todo nuestro objeto, no solo pues en un solo clavito, ¿no? Entonces, pues muy bien, ¿no? Ese sería este otro ejemplo. Muy bien, Justin. Vamos ahora a hablar un poquito en cuanto a matemáticamente a la presión, ¿no? Entonces, se puede decir, hablando igual de la presión, que por lo tanto la presión es la cantidad de fuerza que se ejerce por unidad de área. Es decir, que para crear una gran presión puedes aplicar una fuerza muy grande o ejercer fuerza sobre un área más pequeña. Entonces, vamos a nuestra formulita. ¿Y qué decimos? Presión es igual a fuerza sobre área. Recuerden que la unidad de presión está determinada por la fuerza y por la área. Y según el Sistema Internacional de Medidas, la fuerza se expresa en newtons y el área en metros cuadrados, la fuerza en newtons, el área en metros cuadrados. Es decir, la unidad de presión sería en newtons sobre metros cuadrados, pero se llama Pascal y se le abrevia como PA, porque Newton sobre metros cuadrados es Pascal, ¿no? Newton sobre metros cuadrados, pues es Pascal. Listo. Pues esto en cuanto a la presión, ¿no? Vamos ahora a hablar la presión de los fluidos. Recuerden que estamos hablando pues todo sobre la presión. Y vamos ahora a hablar sobre la presión de los fluidos. Los fluidos pueden ejercer presión sobre los objetos que se sumergen en ellos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un niñito sumergiéndose obviamente en un fluido, que en este caso es el agua, ¿no? Entonces, el niñito, pues, como menciono, los fluidos pueden ejercer presión sobre objetos que se sumergen en ellos. El objeto que se está sumergiendo en ellos, pues, es un niñito, el cual los fluidos ejercen presión sobre el niñito. Ejemplos que estoy mencionando, pues también podemos decir que nosotros imaginémonos que nos sumergimos en una piscina. A medida que te vas hundiendo, el agua ejerce presión sobre ti y te empuja al fondo, ¿no? Mientras más te sumerjas, la presión del agua aumenta. No solo los líquidos ejercen presión, los gases también pueden ejercer una gran presión, como pues la presión de la atmósfera, ¿no? Que se ejerce sobre nuestros cuerpos. Eh, Se puede decir que la presión de la atmósfera que se ejerce sobre nuestros cuerpos es extremadamente grande. Entonces, pues esto únicamente lo notamos cuando nos sumergimos en el agua o nos subimos en un avión. La razón por la que esta presión atmosférica no nos destruye es porque los fluidos de nuestro cuerpo ejercen presión hacia afuera, lo cual permite que nos mantengamos en balance o nos permite que nos mantengamos en equilibrio. Esto en cuanto pues a la presión de los fluidos. Como menciono, pues los fluidos siempre eh, ejercen presión sobre los objetos que se sumergen en ellos. Obviamente, la razón por la que esta presión atmosférica no nos destruye es porque los fluidos de nuestro cuerpo ejercen presión hacia afuera.
lo cual permite que nos mantengamos en equilibrio, ¿no? Por eso se puede decir que ya una vez llegados, pues obviamente después ya nuestro cuerpo flota, ¿no? Ya después flota nuestro cuerpo. Listo. Esto en cuanto, pues, eh, la presión de los fluidos. Seguimos. Vamos a ver ahora cómo se calcula la presión en el interior de un fluido. Listo. Se puede decir que, a ver, vamos a imaginar una lata de frijoles, ¿no? Que cae dentro de una piscina. Como menciono, vamos a imaginarnos una lata, en este caso, que cae pues dentro de una piscina. Ahí déjenme, no sé, ay, se me salió. Espérenme, déjenme, no se me, no tenemos pues a nuestra ratita. Voy a colocarle la latita de frijoles que menciono. No sé si ahí sí ya logran ver o todavía no se ve. ¿Se ve o no se ve? No está compartiendo. Ya estoy compartiendo, pero no sé si ya se ve. Eso les Sí, no pregunto. sé. Ya, listo. Entonces, como menciono, vamos a imaginarnos que una lata, en este caso de frijoles, cae a la piscina. Cae dentro de la piscina. Obviamente, como podemos observar en el grafiquito, ¿no? Que ya coloqué. Se puede decir que la columna de agua que se encuentra sobre los frijoles cae una presión en la parte superior de la lata. Y recuerden, ya sabemos cuál es la fórmula. La fórmula para la presión era igual, ya sabemos, no déjenme, ya. ¿Cuál era la fórmula? Presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Y ya vimos en este caso la fórmula, que ya, como ya sabemos, pues la fórmula de la presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza en este caso se le debe sustituir por el peso de la columna del agua y se la expresa de esta manera. Se le expresa con nuestra siguiente fórmula. W es igual a M por G. W es igual a M por G. W es igual a M por G. ¿Sí ven? Sí, W es igual a M por G. Aquí en este caso M es la masa del agua y la sustituimos en este caso en la fórmula de la presión y obtenemos presión es igual a M por G sobre A. Estamos sustituyendo la fuerza por M por G. Listo. Entonces, puede que no sea muy obvio, ¿no? Pero para simplificar la operación podemos expresar nuestra masa del agua en términos de densidad y de volumen. La densidad es igual, en cambio, a presión es igual a masa sobre volumen. Despejamos la masa y de esta forma nos queda, pues la masa es igual a presión por volumen.
y reemplazamos en la fórmula, ¿no? En la fórmula nos queda presión es igual masa por volumen por gravedad y por área. Finalmente, como ya conocemos el volumen de un cilindro, es igual a nuestro volumen, es igual a área por altura, en este caso, donde A, pues, como menciono, es el área y H es la altura, ¿no? Volumen es igual a área por altura. Al sustituir esta fórmula con la del volumen, en este caso de agua, de la ecuación anterior, las áreas se cancelan y así pues se obtiene presión es igual, listo. La fuerza en este caso, pues reemplazamos que por masa, gravedad, después de ello agregamos en este caso el volumen porque lo transformamos a la densidad y finalmente al sustituir esta fórmula con la del volumen, en este caso del agua, de la ecuación anterior, las áreas se cancelan, en este caso área por altura y masa. Entonces teniendo pues presión es igual a PHG. Listo. Y pues, déjenme ver. De esta manera, pues usamos esta fórmula general en la que no necesitamos conocer ningún dato sobre la lata. Únicamente se necesitan los valores de la profundidad a la que se encuentra la lata. Es decir, pues que esta fórmula funcionaría muy bien con cualquier objeto líquido en el que se sumerja, ¿no? Porque hay veces en las que no se sumerge en agua, sino se sumerge en otro tipo de líquidos, ¿no? Entonces, pues finalmente se puede decir que la densidad se refiere a la del fluido que causa la presión y la altura nos indica la profundidad del fluido y la gravedad siempre va a ser 9,8 metros cuadrados. En este caso la gravedad es una constante, ¿no? La constante es de 9,8 metros cuadrados. Entonces, en este caso, pues tengo la densidad, la altura y la gravedad, que es una constante siempre. Déjenme poner. Gravedad es igual a 9,8. Como mencioné, es una constante. 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Déjenme ponerle más para acá. Aquí. Gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí ven? Listo. ¿Preguntas? Ya. ¿No hay preguntas, dudas? En cuanto a cómo vamos a calcular. Después ya vamos a hacer un ejercicio para que se les haga más fácil. Pero hasta aquí. ¿Tiene preguntas, dudas? ¿Cómo saqué la fórmula? Tal vez si entendieron o repito. No me. Listo, entonces está entendido, ¿no? Ya. Vamos ahora a realizar el ejercicio. El ejercicio dice, un submarino sumergido a 53 metros bajo el mar, cuya densidad es de 1025 kilogramos metros cúbicos. Nos dice, calcula cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre una de sus ventanas circulares. El diámetro en este caso es de 4,5 centímetros. Repito, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice un submarino sumergido a 53 metros bajo el mar, cuya densidad es de 1025 kilómetros metros cúbicos.
Y nos dice, calcula cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre una de sus ventanas circulares de 4,5 centímetros de diámetro. Listo. Vamos ahora, pues, a realizar el ejercicio. ¿Cuál era la fórmula? Pues la presión es igual a... ¿Cuál era la fórmula? ¿Recuerdan? La presión es igual a fuerza sobre área, primerito. La presión es igual a fuerza sobre área. Y recuerden en este caso que decíamos que la fuerza despejábamos, ¿no? Y decíamos que la fuerza es igual a presión por área. Después de despejarla, decíamos que la presión cambiaba, ¿no? Decíamos fuerza es igual y la presión cambiaba. Decíamos que la presión era la densidad, que no sé si me salió muy bien la densidad, la altura.